Bienvenidos a Entrevistas Ágora, el programa de la Universidad Surcolombiana para el canal universitario Zoom. Como siempre, invitados del orden local, regional, nacional e internacional que visitan nuestra alma mater. Hoy, en el segundo Congreso Internacional de Experiencias en Formación de Profesores que se lleva a cabo en la Universidad Surcolombiana y que hace parte de un evento organizado por la Facultad de Educación, nos acompaña la profesora Sonia Eliana Oces. Ella es de la Universidad de la Frontera, en Temaco, Chile. Ella nos acompaña aquí en Entrevista Ágora. Profesora, bienvenida a Entrevistas Ágora. Gracias por la invitación. Profe, hablemos un poco sobre cómo fue esa invitación a este segundo Congreso Internacional de Experiencias en Formación de Profesores. Según declaró la persona que me invitó, la doctora, ella ha seguido desde hace largos años mi trayectoria académica y le interesó algunas de las investigaciones que nosotros hemos realizado y que tiene directa relación con el tema del Congreso. Por ese motivo me invitó a mí, según ella declaró. Primera vez en el Huila, pero ya habías visitado Colombia. Varias veces, sí. Tenemos bastante relación entre nuestra universidad y varias universidades de Bogotá, principalmente, como la Universidad Nacional, la Universidad también Antonio Nariño, sí, y ahora otras. Con la Universidad Surcolombiana por supuesto, por primera vez. Sí. Bueno, profe, pues bienvenida al departamento del Huila, a Neiva, a la Universidad Surcolombiana. Y ahora sí, hablemos un poco sobre esa conferencia que fue además inaugural en este segundo encuentro. Bueno, la conferencia, como le decía, tiene directa relación con el tema central del Congreso. Tiene que ver con la autonomía profesional de los educadores. Es un tema que nosotros hemos abordado largamente en nuestra universidad a través de varios proyectos Fondesit. Fondesit es la instancia más importante de investigación en Chile y cuesta mucho ganar proyectos porque postula demasiada gente. Bueno, uno de esos proyectos surgió, en general todos han surgido sobre la base de proyectos anteriores terminados y que han planteado interrogantes. Por ejemplo, en el caso de este proyecto, nosotros habíamos hecho en 8 comunas muy pobres de la región de la Araucanía, donde yo vivo, y es una región que se caracteriza por su bajo índice de los indicadores en educación y también mucha pobreza y además muchos pueblos originarios. Estas características entonces nos han impulsado a generar varias actividades en relación con educación, tales como generar postítulos, generar magíster en educación con varias salidas, generar el doctorado en educación, que también lo dirigimos nosotros, y fundamentalmente realizar trabajos de investigación que contribuyan a mejorar la calidad de la educación en nuestro país, en países hermanos y fundamentalmente en nuestra región, que tiene muchas necesidades educativas. El tema fundamental del proyecto es hacia la autonomía profesional del docente, el profesor como investigador en el aula. En el fondo, lo que nosotros intentábamos a través de la investigación es modificar el modelo de profesor que funciona en nuestra región fundamentalmente, pero también creo yo a lo largo del país y según veo por el Congreso no es propio de Chile, sino que se extiende mucho más allá de nuestra frontera, y es el modelo técnico. El modelo técnico de profesor se caracteriza porque el profesor no es autor de su material de aprendizaje. En consecuencia, prácticamente no es responsable de lo que está haciendo. Su material de aprendizaje lo han elaborado otros, dígase Ministerio de Educación, dígase algunas personas especializadas que se invitan a hacerlo, pero no es él el autor. Y en este contexto, cuando del proyecto anterior nos dimos cuenta de que había muchos niveles diferentes de autonomía y mucho nivel bajo de autonomía en los profesores, pensamos diseñar este proyecto. Fundamentalmente, el proyecto se caracteriza por detectar la autonomía, el nivel de autonomía de los profesores y tratar de mejorarlo en caso de que fuera baja. Nosotros ya sabíamos, teníamos antecedentes empíricos de que era así. Sin embargo, nosotros partimos generando un instrumento que midiera
la autonomía profesional docente antes de comenzar y también midiera la autonomía profesional después de terminar el proyecto, que fueron 3 años, para ver si había algún cambio durante el proceso, lo cual era lo que nosotros queríamos. ¿Qué debían hacer ellos para demostrar su autonomía? Debían generar su propio material de aprendizaje. Ellos crearon su material de aprendizaje, cosa que nunca habían hecho, porque todos se lo entregaban envasado al ministerio, ¿ya? O de otras instancias educativas. Entonces, ellos directamente en contacto con sus estudiantes, son investigadores de primer orden, crearon su material de aprendizaje para probarlo con sus alumnos. ¿Con qué estudiantes? Estudiantes de los 2 últimos niveles de educación media en Chile, que es 3er año medio y 4.º año medio. ¿Por qué tomamos esos cursos? En primer lugar, porque estos módulos que ellos crearon no eran en cualquier tema, eran en ciencias, eran específicamente en biología. Nosotros para entrar a los establecimientos teníamos que entrar por alguna de las asignaturas que se estuvieran impartiendo. Entonces, los 6 eran profesores de biología que crearon su propio material de aprendizaje en unidades comunes, ¿ya? Una unidad primer año, otra unidad del segundo y otra unidad del tercer año. Entonces ellos lo prepararon bajo el ojo nuestro, que éramos los investigadores de segundo orden, porque teníamos una relación indirecta con sus estudiantes. Ellos generaron entonces estas unidades de biología que fueron desarrollando con los estudiantes. ¿Cómo dividimos el tiempo? ¿Cómo dividimos los 3 años? El primer año, el primer semestre, los profesores prepararon su material. El segundo semestre se probó, se hizo un pilotaje de este material con tercer año medio. Luego, ¿qué objetivo tenía este pilotaje? Validar el material. El segundo año, primer semestre, ya este material se trabajó con estudiantes verdaderos, digamos, ya se practicó, y el segundo semestre ellos probaron 4.º año medio, lo pilotearon, y el tercer año, primer semestre, probaron en 4.º año. Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que pasó? Que los alumnos de tercero medio fueron los protagonistas entonces de una parte de los módulos y los de cuarto de otra parte de los módulos. Nunca se repitieron los estudiantes. Con esto quiero decir que, por ejemplo, el primer año del proyecto se probó con estudiantes de tercero, pero se aplicaron de verdad con los alumnos de tercero del año siguiente. Por lo tanto, no se repitieron los estudiantes, fueron estudiantes nuevos. Lo mismo pasó con el 4.º año medio. ¿Qué pasó con los profesores? Los profesores, de acuerdo al instrumento que utilizamos al principio y al final, acrecentaron su autonomía. Pero no he dicho en realidad en qué consiste la autonomía. La autonomía viene de 2 raíces, la palabra autonomía, de 2 raíces griegas. Una es autos, que significa por sí mismo, y la otra es nomos, que significa conducir. ¿Qué significa entonces el término autonomía? Que la persona autónoma es capaz de conducir su propia vida. Esto no significa que no haga consultas a otras personas cuando tiene dudas, sino que sí las hace, pero una vez que tiene suficientes antecedentes, toma decisiones y se responsabiliza de sus decisiones. En verdad, la autonomía no es una facultad que sea exclusiva de los profesores. Yo creo que autonomía es una facultad humana, porque tiene que ver con libertad, tiene que ver con elección, con tomar decisiones y con responsabilizarse. Y eso es una propiedad propia del ser humano. Sin duda, profe, esta investigación pues importante en la región, coyuntural pues con el tema educativo.
Y bueno, ¿cómo fue recibida esa investigación por los alumnos de la Universidad Surcolombiana? No sé, bastante participación, ¿qué han dicho los estudiantes aquí? Pues no sé, plasmándolo en la región surcolombiana. Tengo que decirle que ayer, después de la conferencia, se acercaron varios alumnos a hacer consultas, a tomar mis datos para escribirme, porque hay varios que están haciendo su tesis sobre temas parecidos y yo encantada de colaborar con ellos. Profe, ¿por qué es importante estos escenarios, como este segundo Congreso Internacional de Experiencias en Formación de Profesores? Yo creo sinceramente que este congreso para mí ha significado una actualización, un ver la realidad de nuevo, porque uno se va acostumbrando a su realidad y la realidad va cambiando en todas partes. Entonces es un momento de actualizarse, de diálogo, de comunicarse con otras personas que están haciendo lo mismo, enriquecerse en buenas cuentas. Y conocer pues, de primera mano todo lo que está haciendo en Latinoamérica, ¿no? Por supuesto. Ella es la profesora Sonia Eliana Oces de la Universidad de la Frontera en Temaco, Chile. Profe, pues muchas gracias por estar en Entrevista Ágora. Gracias a usted. A ustedes los esperamos en la segunda parte de Entrevista Ágora con otro invitado a este segundo Congreso Internacional de Experiencias en Formación de Profesores. Ya volvemos. Volvemos a Entrevistas Ágora, el programa de la Universidad Surcolombiana para el canal universitario Zoom. En esta segunda parte de Entrevistas Ágora tenemos a otro profesor invitado a este segundo Congreso Internacional de Experiencias en Formación de Profesores. Les hablo de Joshua James. Él es el profesor afiliado a la Universidad de Monash y Universidad del Tolima, aquí en Colombia. A él lo hemos invitado a Entrevista Ágora, esta segunda parte, para conocer un poco de estas experiencias pedagógicas que nos traen a la Universidad Surcolombiana. Profesor, bienvenido a Entrevistas Ágora. Gracias por invitarme. Profe, ¿cómo es esa relación Colombia y la Universidad de Monash? ¿Por qué esta doble afiliación? Con la Universidad de Monash yo estoy afiliado como investigador. Investigo tanto en Australia como en Colombia. Viajo una vez al año a Australia para actualizar el base de datos de investigación ahí, hablar de lo que estoy haciendo acá, pero con ellos. Manejo dos campos de investigación diferentes, uno con la UT, la Tolima, y otro con Monash. ¿Desde hace cuántos años en esta vinculación de la Universidad del Tolima? Casi 3. ¿Cómo ha sido ese proceso de aprendizaje, de retroalimentación Sí. de Australia con Colombia? Son dos lugares bastante diferentes en cuanto a la academia. En Australia, mi puesto es muchísimo más, investigativo y más académico como tal. Casi no dicto clases ahí. Dicto 1 o 2 veces al año cuando estoy, mientras en la Universidad de Tolima tengo varias clases, pero también dirijo un grupo de investigación ahí. Profesor tiene una conferencia denominada de profesor a profesor investigador. Sí. ¿Cómo sí. es ese paso, ese transcurso de profesor a profesor investigador? ¿O el profesor tiene que ser por sí investigador? Hoy en día lo tiene que ser con los nuevos lineamientos del Ministerio de Educación. Uno es de la investigación, donde los nuevos docentes deben ser investigadores en sí. Y yo voy a hablar de una observación que hemos hecho a nivel mundial, que los profesores de idiomas
se enfocan mucho en la investigación de la pedagogía como tal, pero los profesores de lenguas y más los profesores de inglés tienen mucho que contribuir al área del inglés como tal, porque el inglés no es una cosa estática. Siempre está creciendo y cambiando, y las observaciones que ven los profesores en las aulas a veces son mejores que nosotros los lingüistas podemos hacer en las mismas universidades. Entonces es una gran contribución lo que pueden hacer los profesores de idiomas en las escuelas al campo de inglés y la lingüística, y voy a hablar de cómo lo pueden hacer y las asociaciones que pueden formar y las técnicas que pueden usar para hacer eso. En este campo, por ejemplo, de los idiomas, ¿qué tipo de investigaciones están llevando a cabo? En la Universidad de Tolima estoy trabajando con unos docentes en escuelas que eran estudiantes míos y algunos estudiantes de práctica. Estamos mirando en este momento como aspectos sociolingüísticos de la lengua que son únicas aquí en Colombia, que los profesores de universidad, de investigaciones de universidad no van a ver. Como, por ejemplo, tengo mis muchachos de tesis, están investigando cómo la transferencia de lenguas, o sea, el intelecto, puede ser algo completamente diferente que se llama alternancia de código. Y lo que ellos están haciendo como pues, estudiantes de práctica es la primera instancia en el mundo que alguien lo está haciendo. Y ellos, por su posición de privilegio de ser estudiantes de práctica, prácticamente son los únicos que lo pueden hacer. ¿Sí? Y tenemos otros estudiantes de práctica que están investigando cómo los sociolectos de los estudiantes, o sea, los estratos sociales de los estudiantes, afectan la producción de inglés. Y ellos igual son los únicos que lo pueden hacer, no hay más. Entonces voy a explicar aquí cómo los estudiantes de práctica a veces tienen una posición única para contribuir a su campo de conocimiento. ¿Cómo has visto ese proceso investigativo en la academia aquí en Colombia? Pues llevas ya aproximadamente 3 años, pero ¿cómo has podido ver ese panorama Pues investigativo? llevo como 11 años en Colombia, pero 3 años con la UT. Está desarrollándose. Veo mucho trabajo muy bueno, muy bueno. Ayer por la tarde vi un profesor hablar por la tarde que está haciendo cosas excelentes en el Cauca. Pero tenemos más que hacer. O sea, como comunidad académica y docentes como tal, tenemos mucho que hacer en ampliar lo que estamos haciendo, ser más creativos con lo que estamos haciendo y abrir las mentes de como nuevas técnicas en el campo y como romper las barreras con las teorías que estamos usando, que son las mismas teorías de siempre, que realmente nosotros podemos hacer las propias teorías, ya que pues el ámbito colombiano es único. Y así que el inglés va a reaccionar de una forma única aquí. Volviendo un poco a esa frase o esa conferencia que se ha denominado de profesor a profesor investigador, es difícil a veces llegar a ese campo, a convertir a ese profesor que solamente deje de dictar clase como tan práctica y que pase a un proceso investigativo. Es difícil, pues en los años que yo llevo con la Universidad de Tolima, casi todos mis estudiantes dejan la investigación tan pronto entran a la docencia. Pero lo que pues el ministerio está pidiendo pues es que no termine ahí. Y lo que yo voy a explorar es el hecho que no debemos solamente terminar en ser profesores de inglés, sino profesores de inglés y investigadores en el campo de lingüística aplicada, que es lo que nosotros hacemos. ¿Sí? Entonces tendremos como un rol doble, el profesor y el investigador, porque el campo de idiomas no es estático, siempre está cambiando y los profesores pues realmente hoy en día deben contribuir a ese campo de conocimiento. No solamente con la pedagogía, que es sumamente importante, lo deben hacer también, pero también con el contenido temático.
Hay que involucrar, como usted lo decía, en el contenido temático, el proceso investigativo, que sea como una línea transversal tal vez a todas las diferentes materias, no solamente al inglés, Sí. a las licenciaturas probablemente. Sí. Profe, hablemos ahora sí sobre este segundo Congreso Internacional de Experiencias. Ujú. Primera vez que vienes acá a Neiva, a la USCO, a participar de A este la encuentro. USCO sí, es mi primera vez. ¿Cómo has podido notar ese primer día? Porque ha transcurrido ya primer día de este Sí. Congreso. Ha sido bastante interesante. He escuchado varias personas hablar, incluyendo la compañera que habló hace rato. Y he visto una gama muy amplia de experiencias que todos son muy valiosos y los tenemos que compartir. Porque los docentes tienen como un papel sumamente importante en la nación. Y es pues, compartir esas experiencias que podemos pues, forjar una Colombia mejor. Hay que crear de pronto más interacción entre universidades. Sí, ¿Verdad? claro que sí. Sí, las universidades no pueden existir como entidades aisladas. Deben interactuar uno con el otro para compartir. Porque Colombia no está hecho de universidades por ahí y por ahí, sino es un solo pueblo y hay que comunicar entre sí. Pues en este segundo Congreso Internacional de Experiencias en Formación de Profesores hemos tenido la posibilidad de escuchar algunas conferencias, pero también nos hemos reunido como unas mesas Sí. de trabajo, ¿no? ¿Qué hemos escuchado y hablado en estas mesas? Yo participé en una mesa ayer, la mesa de inglés, y yo escuché, creo que fueron 2 estudiantes y 2 profesores. Y los profesores están desarrollando unas investigaciones muy, muy interesantes. Y hay que llevar sus experiencias a nivel nacional porque son de trascendencia. Y los estudiantes están compartiendo unas cosas que son pues muy reales de sus vidas y sus experiencias. Como estudiantes y futuros docentes tenemos que compartir también porque ellos están compartiendo no solamente, o sea, lo que están logrando, sino las dificultades que tienen como docentes aquí en Colombia. La invitación, ¿cuál sería para seguir aunando esfuerzos por la investigación en Colombia? ¿Cuál sería esa invitación? Que todos tenemos que encontrar esa pasión para descubrir. O sea, la investigación es descubrir nuevas cosas. Todos tenemos que encontrar esa pasión para explorar más. Bien, es el profesor Joshua James, quien nos acompaña aquí en este segundo Congreso Internacional de Experiencias en Formación de Profesores que se lleva a cabo en el Auditorio El Gatón y Vidales de la Universidad Surcolombiana, convocado por la Facultad de Educación. Profe, muchas gracias por estar en entrevista Ágora. A ustedes los esperamos en una próxima emisión a través del canal universitario Zoom.